la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. De tu corazón, de Carlos Baute, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y siguen las incertidumbres, siguen también las polémicas y cuáles también son esas alternativas en medio de esa reapertura de frontera y de esas negociaciones que se pueden dar entre el gobierno de Nicolás Maduro y el nuevo gobierno en Colombia con el doctor Gustavo Petro. Pues la frontera entre Colombia y Venezuela, hablan las autoridades colombianas que trabajan en esa reorganización de la parada. Las autoridades colombianas pues vienen trabajando en la reorganización del corregimiento de la parada en el departamento de Villa del Rosario, ante la reactivación de esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. La gestión comenzó en horas de la noche del día lunes con el desmonte de las vallas que mantenían pues el sector totalmente controlado este paso de las personas hacia parte del comercio formal. Dueños de los locales que pagan sus impuestos pues se habrían solicitado que se retiren los obstáculos, así pues lo ha informado Vladimir Lindarte, el secretario del gobierno de Villa del Rosario, según lo ha reseñado el medio tachirense, donde pues se pide y está previsto esa reubicación de vendedores informales, los carretilleros, los trocheros, los taxistas, los mototaxistas, así en medio de esa nueva perspectiva que se tiene en esa reapertura. Queremos que todas las cosas se hagan en manera de organización, con responsabilidad, además que se tenga muchísima seguridad en este aspecto, es lo que ha mencionado el funcionario en compañía de la Policía Nacional de Colombia y de Tránsito Municipal. También ha indicado Lindarte que con esto, pues ese plan que está desarrollando, pues hará presencia diaria los funcionarios policiales para mejorar así la movilidad de los transeúntes venezolanos que llegan hasta la parada. Pues son esas expectativas que se vienen dando con la reapertura de frontera, cuáles van a ser esas alternativas que se tienen y cómo se va a trabajar, cuál es la mejor garantía que se tiene en el comercio para el ingreso a esta zona fronteriza con norte de Santander, exactamente por esta zona de Cúcuta. Y en otro orden, suspenden actividades económicas, culturales y sociales en el estado Miranda. Héctor Rodríguez, quien es el gobernador del estado Miranda, ha informado la suspensión de todas las actividades académicas, culturales y sociales pautadas para esta semana en el estado ante el paso potencial del ciclón tropical por las costas venezolanas. Recordemos que la velocidad que está llevando este ciclón es de 50 kilómetros por hora. Pueblo de Miranda, para protegerlos ante este ciclón tropical, pues han sido suspendidas todas estas actividades, es lo que viene informando a través de la cuenta en Twitter. El mandatario regional también ha señalado que ante cualquier emergencia los mirandinos pueden comunicarse a la línea de emergencia al 911. Para esto pues se han planificado diversas actividades correspondientes en medio de esa festividad que se iba a dar de la Parranda de San Pedro en varios municipios del estado Miranda, especialmente en Plaza y en Zamora. Esta celebración, que tiene al menos 300 años de antigüedad, pues fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde diciembre del 2013, y este tipo de actividades pues es frenada en este momento por el ciclón. También se habla que el ciclón terminaría en horas de la noche del día de hoy de pasar
por las costas venezolanas. Y los médicos venezolanos pues siguen en su lucha por defender su ética, su profesionalismo, por defender tantas acusaciones que viene realizando el gobierno de Nicolás Maduro, por defender esa crisis sanitaria que se presenta también y esa cacería de brujas que ha dado el gobierno nacional desde hace semanas. Pues así los médicos venezolanos han pedido al gobierno de Nicolás Maduro que les permita una reunión con la finalidad de exponer ese tema, la crisis sanitaria que se vive en el país. Pues así, la Federación Médica Venezolana pidió esa reunión de trabajo a la instancia y además a instalar una mesa social de diálogo con el dictador Nicolás Maduro para resolver esta crisis hospitalaria por la cual está pasando el país. La situación hospitalaria presenta un cierre técnico en más del 95% en el abandono de sus instalaciones, la falta del mantenimiento, las carencias de equipos médicos, herramientas de trabajo, vigilancia, electricidad, agua, sensores, insumos y medicinas, entre otras necesidades que se vienen dando en medio del sector médico, es lo que ha afirmado el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, quien lo ha citado esto a través de un comunicado. El médico también recordó que la semana pasada entregaron un documento a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo en la que pues han denunciado la precaria situación de los hospitales, pero también ha asegurado que no han recibido ningún tipo de respuesta del gobierno nacional. El 83% de los hospitales carecen del servicio de agua, el 90% están sin plantas eléctricas o están dañadas, pero la respuesta del gobierno es la persecución y además el acoso a los médicos. Recordemos que el pasado 21 de junio, León Natera denunció que más de 40 médicos fueron detenidos en las últimas semanas en varios estados, principalmente en estos estados, en el Zulia, en Monagas, en Sucre, en Aragua, Lara y en Apure. Natera también ha detallado que las razones que alegaron las autoridades para detener a los facultativos, que no han dado ningún tipo de razones, que no les han mostrado el tipo de delitos por los cuales los han imputado. Recordemos también que el pasado mes de abril, Maduro declaró la lucha contra lo que él ha denominado las mafias hospitalarias y como primera medida que ha tomado este gobierno de facto de Nicolás Maduro, pues ordenó incorporar inspectores secretos en los centros de salud para cazar a los trabajadores que dicen sustraerse los medicamentos y que dicen sustraerse estos insumos. Desde ese entonces, pues según el presidente Natera, pues dice que los trabajadores de la salud, particularmente los médicos, han recibido todo tipo de amenazas y en todos los hospitales del país. Y ese tipo de amenazas también viene por parte de no solo de funcionarios, sino también de los mismos pacientes, porque la nota pues ha llegado, la información ha llegado a todo el pueblo y donde han mencionado que los médicos, las enfermeras y el personal sanitario son quienes están sustrayendo los medicamentos y por eso tienen esa falencia para la atención médica en el país. La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro extendió un periodo de postulaciones de defensores públicos general, pues así, el Comité de Postulaciones y Judiciales de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 extendió hasta el miércoles 6 de julio el proceso de postulación para optar al cargo de defensor público general, así lo informó el presidente de la instancia parlamentaria, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Guasipe Alexandro. El martes 28 de junio, Alexandro desde el Palacio Federal Legislativo aseveró que la prórroga pues busca atender las diferentes solicitudes de los interesados que han manifestado dificultades para conseguir esos recaudos que deben consignar para postularse. No es primera vez que se toman decisiones de este tipo. A inicios del año, en el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también se extendió este periodo de recepción de recaudos.
En este sentido, pues el Comité de Postulaciones Judiciales publicó un nuevo anuncio participando que el proceso se extiende hasta el 6 de julio a las 4 de la tarde con el fin de permitir mayor participación a toda la ciudadanía. Los parlamentarios no precisaron si la extensión de este periodo de postulaciones se les da a esos interesados en otorgar al cargo, pues incidirá en la divulgación de la lista final del candidato, la cual se presentaría el 14 de julio. Así se viene postulando nuevamente. Recordemos también que esa postulación que se realizaron para las elecciones han sido bastante complejas, donde la designación de los magistrados duró más del tiempo estipulado y ante eso pues no se generó ninguna sanción, que debería haberse generado una sanción. Ahora vuelve y se repite con el defensor del público general. Así se viene presentando en Venezuela cada vez más incoherencias. Ante eso no se manifiesta el gobierno, ante eso no se manifiesta el fiscal general de la nación, ante eso no se manifiesta el defensor del pueblo, no se manifiesta ni siquiera Nicolás Maduro. Así que esas son las irregularidades que se dan. Y hablando de elecciones, pues la plataforma unitaria sigue avanzando en ese proceso y en ese proceso de selección de su candidato para esas elecciones que se van a presentar en el año 2024-2026. Vamos a escuchar. Creo que lo más importante que hemos logrado es que cada vez estamos más unidos, más compenetrados, compartiendo la ruta, el propósito y la manera de cumplir. El documento que he leído hoy no es de mi autoría personal, es convenido entre todos los miembros de la plataforma y eso que contiene ese documento es una muestra del acuerdo que tenemos en relación a la tarea que nos toca. No tengo ninguna duda de que la alternativa, con todas las características, con las posibilidades reales de unir a lo que creemos un cambio y de producir una nueva situación en Venezuela, la estamos encabezando nosotros, y que más adelante, cada vez más, ustedes verán la fortaleza de esta plataforma que se está constituyendo ya, termina este fin de semana, en los 23 estados del país, y empezaremos a constituir la plataforma en los municipios. Bueno, la plataforma unitaria pues busca eso, buscar ese único candidato para presentarlo a esas elecciones que se van a dar en el año 2024 y que se busca crear en medio de esto la unidad, la democracia, unas elecciones justas y libres. Eso es lo que se está buscando en este momento con las elecciones del 2024. Y hablando de la plataforma unitaria, hablando de la oposición, en el día de ayer recordemos que pues llegó una delegación de Estados Unidos nuevamente en su segunda visita para seguir hablando con el gobierno de Nicolás Maduro, donde pues se tenía una agenda bastante cerrada y también donde en un inicio no se había invitado a la oposición. Luego, en horas de la tarde, se reúne esa delegación con la oposición para realizar así un diálogo. Así la oposición venezolana pues se reúne en esa plataforma unitaria donde sostuvo ese encuentro con la delegación del gobierno de Estados Unidos, que llegó al país con un fin, con el fin de coordinar los diferentes esfuerzos para retomar el proceso de negociaciones con Nicolás Maduro. En ocasión de la visita de esta delegación norteamericana, pues hemos reunido hoy y coordinar esfuerzos en aras al restablecimiento del proceso de negociación, es lo que ha indicado la plataforma antichavista en ese comunicado que ha difundido Gerardo Blayden, donde pues es uno de los voceros. La oposición sostuvo que está lista para retomar inmediatamente este proceso de negociación bajo el memorándum de entendimiento que firmaron ambas partes en México en agosto pasado, que tenga como objetivo poner fin al sufrimiento de los venezolanos y además lograr el cambio a través de los más poderosos instrumentos que tiene el ciudadano. Y esos instrumentos, pues el más grande es el voto. En esa agenda bilateral que se está dando, pues Maduro anunció que había llegado esa delegación del gobierno estadounidense para seguir con esas conversaciones que empezaron el pasado 5 de marzo
y además dar continuidad a esa agenda bilateral. Por el momento, pues se desconoce cuántas personas viajaron a Caracas, cuáles fueron sus identidades, cuál fue la agenda que se manejó. Más temprano, ante esa situación, el secretario de la Plataforma Unitaria, Omar Barbosa, reiteró que la oposición no tenía ninguna interferencia en la que la administración estadounidense decidiera respecto a Venezuela ni en su relación bilateral con el gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, el opositor Juan Guaidó se reunió en Caracas con el diplomático estadounidense Jim Eastery, según lo han confirmado diferentes fuentes cercanas a antichavista. Esas conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos pues arrancaron el pasado 5 de marzo, cuando pues así comenzaron los rumores en la Casa Blanca, que firmó 2 días después de informar que esa delegación del alto nivel enviada por el presidente John Biden había reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Así pues lograron y logró la oposición y la Plataforma Unitaria reunirse en medio de esta agenda muy cerrada, una agenda bilateral con estos delegados estadounidenses. Así se viene presentando este tema, viendo cuáles son esas diferentes alternativas que se van a socializar. En medio de esa reunión también se habló acerca de el diálogo que debe retomarse, el diálogo que se debe tomar en las mesas de negociación en México, que recordemos que están suspendidas porque el gobierno de Nicolás Maduro no aceptaba, paró el hecho de que el diplomático, según él, Al-Saad, no había estado y no estaba. Entonces, una de las características principales es que Al-Saad estuviese en esa mesa, pero lamentablemente no puede estar en esa mesa. Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, el tema, tu canción con la Farid, quien nos lo presenta durante la tarde de hoy para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Una noticia importante. La delegación de Estados Unidos que estuvo en Venezuela pudo reunirse con John Matthew Heath, el norteamericano que se encuentra en el hospital militar después de un intento de suicidio, luego de ver que no avanza para nada su caso ni su proceso de liberación. La delegación que vino de los Estados Unidos a reunirse con el mandatario de facto Nicolás Maduro visitó al exmarín detenido John Matthew Heath, quien recientemente intentó quitarse la vida y fue llevado al hospital militar para estabilizarlo. Esta visita obviamente tuvo el objetivo de conocer su estado de salud. Así lo reveló Gustavo Heredia, abogado de Heath, quien indicó que el enviado especial para rehenes Roger Karsten, junto con altos funcionarios del Departamento de Estado, fueron hasta el centro de salud para hablar con el exmarín. Según el letrado, en la habitación del hospital pudieron detallar el estatus legal, de salud y emocional de John Matthew Heath, y que ahora solo queda a la espera de lo que la delegación de los Estados Unidos haya podido avanzar en su rescate. Así que bueno, está el tema del norteamericano que tuvo la mala fortuna de estar en el momento inadecuado, y por el hecho de ser norteamericano ha sido acusado de cualquier cantidad de delitos sin pruebas, obviamente, como suele hacer el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y en otro orden, el triunfo de Gustavo Petro no asegura que el Congreso colombiano reconozca a la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro. Pues así el gobierno de Nicolás Maduro ha celebrado la llegada del político izquierdista Gustavo Petro a la presidencia de Colombia con el apoyo de la coalición Pacto Histórico. El saludo se sumó a la Asamblea Nacional electa en el año 2020, que es denominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. La primera vicepresidenta de este parlamento, diputada Iris Varela, se ha puesto a disposición de la administración de Gustavo Petro para construir unas iniciativas que contribuyan a los intereses binacionales, aunque en ese estricto sentido el legislativo debería entender que es el Congreso del vecino país. Varela tildó la victoria de Petro como un triunfo del bolivarianismo, así lo ha venido mencionando. Las relaciones Colombia-Venezuela en los últimos 20 años pues han ido de mal en peor.
Los desacuerdos con la administración vecina iniciaron en el año 2002 con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuyo mandato pues fue hasta el año 2010. Luego de conocerse el triunfo en la segunda vuelta presidencial del 19 de junio, Petro llama a la unidad. Dijo que el evento electoral mostró a dos colombianos cercanos en términos de votos y lo ha afirmado el gobierno en la procura de disminuir esa politización. Sin embargo, ante esta situación, pues no la tendrá fácil con el Parlamento reciente electo el 13 de marzo, que resultó con una composición totalmente atomizada. Esto en medio de esas expectativas que se tienen de este triunfo de Gustavo Petro con las relaciones con el gobierno venezolano. Hay una cosa que es clara y es obvio, o sea, el hecho de que Petro reconozca al gobierno de Maduro tiene implicaciones jurídicas importantes. Una implicación jurídica es que el reconocimiento de la reapertura de consulados y otros mecanismos diplomáticos obliga al gobierno colombiano a reconocer, por ejemplo, la titularidad y la representatividad del gobierno de facto en Monómeros de Venezuela. Así que Monómeros pasaría a ser administrada por quien designe Maduro, la junta directiva que designe Maduro, o en este caso Pequiven, que es la empresa de petróleos de Venezuela, que está en manos del chavismo. Entonces, hasta allí pues llega el gobierno Guaidó, por lo menos en el caso de Monómeros. Y en el caso de las personas que huyen de la represión de Maduro, que son considerados migrantes políticos en Venezuela, pues estas personas ya, Petro dijo ayer que él no los iba a devolver a Venezuela, no los iba a deportar. Habrá que ver cómo es la cosa en la gestión de gobierno de Petro, porque no es tan sencillo para Petro, habiendo sabido los antecedentes del régimen madurista y siendo ese régimen madurista crítico de Petro, porque en su momento, hay que recordar que en su momento Diosdado Cabello, el que ahora sale aplaudiendo el triunfo de Petro, fue el primero que le cayó a palo a Petro cuando dijo que Petro era un pedigüeño del gobierno de Venezuela, que cada vez que iba a Venezuela era a pedirle plata a Chávez. Para las campañas políticas en Colombia. Eso lo dijo, eso es público, notorio y comunicacional. Entonces, ahí se plantea cómo se va a manejar esos términos de relación, obviamente, entre Colombia y Venezuela. Pero hay otro tema, el tema importante, el tema del informe de Bachelet, que fue conocido formalmente durante el día de hoy. Entre otras cosas, se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado para el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada. La comisionada manifestó su preocupación ante la situación de derechos humanos y medio ambiente que se vive en el arco minero. La oficina también registró denuncias de un sistemático trabajo infantil, explotación sexual y trata de personas en las minas de oro en Venezuela. La comisión indica que todavía persisten los desafíos para garantizar el derecho de los privados de libertad a un juicio justo sin demoras indebidas. El grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias se ha pronunciado sobre 11 casos en el país. Hay que destacar que se hace mención, por ejemplo, del caso en el 2021 de un recluso que murió afectado por la tuberculosis, que se encontraba en el centro de detención de La Pica y falleció por insuficiencia respiratoria y falta de atención. También ha solicitado que se lleven a cabo investigaciones rápidas y exhaustivas que conduzcan a la rendición de cuentas de conformidad con todas las garantías del debido proceso. En el caso de Juan Pablo Pernalete, cuyo padre estuvo aquí en Siempre Venezuela, y Diego Arellano, la comisionada explicó que los fiscales fueron cambiados 15 veces, causando retrasos adicionales y trauma y revictimización a las víctimas y a los padres de esta persona. Se siguió observando restricciones indebidas en el espacio cívico y democrático, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, la sociedad civil, los medios de comunicación, los sindicalistas. Los derechos fundamentales de los venezolanos dentro y fuera del país se ven irrespetados constantemente debido a un régimen que nada le interesa el bienestar de la sociedad. Se encarcela a los trabajadores humanitarios, se persigue a los medios de comunicación y se ataca a los ONG. Y no conforme con eso, la señora Bachelet en su informe ha dicho
El salario mínimo, aún aumentado en marzo, cubre apenas el 8% de la canasta de alimentos, según la sociedad civil. Agregó que también se deben usar los recursos para reducir las brechas de acceso a los servicios de salud. El levantamiento de las sanciones sectoriales podría contribuir a hacer frente a los retos existentes. Es decir, raspado. Salió raspado el gobierno de Maduro en 43 puntos. 43, no es 1, no es 2, no es 3, son 43 puntos que se vinculan al tema de derechos humanos. Y todavía el muy lambón del representante sindical que está en la Asamblea Nacional Ilegítima sale diciendo que, alabando que el salario mínimo se incrementó. No. Lo reconoce Bachelet, apenas alcanza para el 8% de la canasta básica alimentaria. Entonces, qué alegría, qué festín hay que armar. Por eso, ninguno. Simple y llanamente, el régimen quedó raspado. Cállate la boca, Diosdado Cabello, cállate la boca, dirigente sindical, cállese la boca, Iris Varela, cállese la boca, todos aquellos que están de alguna u otra manera pretendiendo defender lo indefendible al decir que los derechos humanos han mejorado en Venezuela. ¿Qué ha mejorado en Venezuela? Aquí está la prueba contundente de que en Venezuela las cosas siguen de mal en peor y que el régimen de facto lo que ha hecho es empeorar las cosas. Por eso es que cualquier gobierno que quiera restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela tiene que tomar en cuenta la violación de derechos humanos. No se puede tapar los ojos frente a una realidad, frente al hecho de que los venezolanos, 7 millones hayan salido fuera del país, y no porque hubo una guerra, porque al menos una guerra justificaría la salida. Es que no, la guerra fue contra el pueblo y se destruyó la base productiva y se dejó al pueblo sin alternativas propias para poder salir adelante. Esa es la realidad, la verdad verdadera. Nadie la puede tapar. Bachelet la mostró y la mostró de manera contundente, y ahora vamos a ver qué lambón del gobierno sale a decir que ellos están mejorando, que Venezuela es otra. El fiscal general, recordemos que el fiscal ha reiterado muchísimas veces, lo ha mostrado y ha dicho, en Venezuela no se tiene que hacer investigación de derechos humanos porque aquí no se violan los derechos humanos, aquí no tenemos casos de lesa humanidad, y es más, acá en Venezuela estamos tratando el tema de los derechos humanos, y quienes cometen un delito, pues nosotros estamos cobrándoles a ellos y estamos en la parte judicial. 43 puntos donde el señor fiscal le toca revisarlos y analizar y darse cuenta que sí tienen que investigarlo. Lamentablemente esa es la situación que se está presentando. Sí, es la situación, y entonces, bueno, ahí están. Vamos a ver qué van a hacer, hacia dónde van a coger con esta pata hinchada, decimos allá en Venezuela. No pueden salirse por la tangente, hay que responder. Y les va a quedar pero cuesta arriba darle respuesta al pueblo venezolano y a la comunidad internacional sobre esta situación. Y en otro orden, la Asamblea Nacional Legítima analizó el tema del avión iraní con bandera venezolana retenido en Argentina. Escuchemos. Gracias, ciudadana presidente Juan Guaidó. Un saludo al pueblo de Venezuela y particularmente a los ciudadanos del estado Táchira. En la semana en que deberíamos celebrar el Día del Periodista, se mantiene secuestrado a nuestro hermano Roland Carreño, quien cumple 1 año y 8 meses siendo víctima de la justicia roja, razón por la cual exigimos su liberación inmediata. El día de hoy debatimos la situación irregular de una aeronave venezolana retenida por las autoridades argentinas. Una vez más se pone en evidencia la conducta criminal del régimen de Nicolás Maduro. La situación que se presentó con el avión de Entrasur, filial de Conviasa, retenido en Buenos Aires en las últimas semanas, nos ha dejado claro varias cosas. En primer lugar, los vínculos de Maduro y sus secuaces con el terrorismo internacional. El uso del aparato estatal y sus empresas para camuflar actividades irregulares. Y por último, la complicidad de los países ideológicamente alineados con la dictadura venezolana. Contrariamente a la acción tomada por países como Paraguay y Uruguay, que se activaron guiados por la alerta internacional de las organizaciones de inteligencia que colaboran en la lucha contra el terrorismo, la aeronave pudo transitar sin novedad
por países aliados como México y Argentina, habiendo hecho recorridos durante este año entre Teherán, Moscú y otros destinos relacionados con el mundo del terrorismo. Son innumerables las situaciones relacionadas con el caso, los antecedentes, el origen de la tripulación, las mercancías transportadas previamente, la permanencia prolongada en Paraguay para realizar contactos, las contraprestaciones que reciben por el traslado de las mercancías que no se corresponden a un margen de ganancia razonable de lo transportado, el número de tripulantes para un avión de carga, en fin, todas las inconsistencias con lo que se supone una operación logística regular que sencillamente terminan por despertar sospechas y suponer que se trata simplemente de una nueva fachada para facilitar las actividades terroristas de los socios criminales de Maduro. Lejos de querer abarrotarlos con información que ha sido ampliamente difundida en medios internacionales y particularmente del sur del continente, queremos dejar constancia de la certeza que tenemos de la participación activa de la dictadura de Maduro en estas acciones. Por nombrar un hecho, el piloto de origen iraní es miembro de las fuerzas Quds pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní, cuyo celular contenía fotos de milicias, tanques y banderas antiisraelíes. Los miembros del régimen venezolano y del gobierno argentino se contradicen en sus declaraciones sobre los hechos que rodean al avión de carga y cada día surgen nuevas informaciones por parte de la justicia argentina y otras organizaciones de inteligencia, las cuales deben ser compiladas en una investigación que el comisionado contra el terrorismo y el crimen organizado del gobierno encargado puedan adelantar y desde esta legítima asamblea podamos apoyar. Venezuela se ha convertido en el testaferro regional de Rusia, Irán, Turquía, entre otros de los países que auspician, ejercen y financian el terrorismo. Durante años desde esta Asamblea Nacional hemos denunciado los vínculos de Maduro y la presencia del Hezbollah y otras organizaciones terroristas en Venezuela. Circunstancias estas que reafirman la naturaleza de los señalamientos y las acciones hechas en contra de Maduro y otros miembros del régimen a quienes se les ha acusado de terroristas. Las circunstancias nos permitirán consolidar la caracterización de este régimen terrorista y asesino para que finalmente el mundo abra los ojos y se decida actuar en el caso del venezolano de forma contundente. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, pueblo de Venezuela. Bueno, ese es el análisis que hace la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema del avión iraní. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Qué bueno, este tema me hizo recordar mi tiempo de coro, de estar en la coral del Táchira. Amalia Rosa, Quinteto Contrapunto. Y el tema que nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Suscati Galmura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente. Seguimos con más información. Bueno, y la información es clara. Pasó el huracán, se convirtió en una leve tormenta tropical, no hizo las afectaciones que se esperaba que hiciera. Todo el mundo quedó alebrestado esperando que se iba a caer el diluvio y no pasó mayor cosa salvo lo que ocurrió en la isla de Margarita, donde hubo lluvias y vientos fuertes, y en algunas zonas del oriente del país donde las lluvias fueron fuertes, y en algunas zonas conocieron el granizo. Zonas de Venezuela que nunca habían visto lluvia con granizo la conocieron, pero donde se pensaba que iba a haber afectaciones más fuertes, que es el estado Miranda y el Distrito Capital, no ocurrió mayor cosa gracias a la protección que ofrece el Ávila, el Cerro Ávila, la cordillera del Ávila, que siempre
protege la ciudad de Caracas de cualquier lluvia fuerte proveniente o cualquier frente fuerte proveniente del Caribe. Pero ya vienen los analistas en redes sociales diciendo más daño ha causado Maduro y la esposa que este huracán. Otros afirman hay que verle el queso a la tostada y decir que en Venezuela hemos sufrido más por el régimen chavista que por cualquier otro huracán. Y lo llaman huracán Maduro, pero a diferencia de este huracán no es transitorio, no ha pasado todavía. Todavía sigue afectando a Venezuela. Está estacionario. Se quedó allí generando la destrucción de toda Venezuela y obviamente pues muchos estamos orando para que este huracán deje de estar allí y pase en su ruta directamente a una cárcel en los Estados Unidos. Y en otro orden informativo, este sí no es un huracán, ¿no? Alan. Este sí es una gran pesadilla que se está viviendo en los hospitales y sobre todo en el Hospital General de Guatiré, en Guarenas. 6 mujeres muertas y una decena de infectadas en el área de maternidad y en los quirófanos. Así, 6 mujeres han muerto en esta área de maternidad del Hospital General de Guatiré, en Guarenas, Eugenio Pérez de Bellar, en los últimos 2 meses por la presunta mala praxis que se viene realizando y además por la negligencia. Además, más de 10 han resultado totalmente infectadas con una bacteria, aunque no todas han sido identificadas. Las autoridades guardan silencio ante esta situación que involucra también el tema de los quirófanos. Algunas de las afectadas fueron trasladadas al Hospital Victorino Santaella en Los Teques. El periodista Martín Lobatón pues ha escrito sobre este hecho, donde ha explicado que los familiares de las mujeres han denunciado esta grave situación ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Guarenas, otros en la Fiscalía de Los Teques. Las que están en el Victorino Santaella esperan salir de allí para presentar la denuncia formal. La mayoría son de escasos recursos económicos. Esta es la situación, Alan, que se viene presentando a nivel de salud. Una salud que está totalmente abandonada, desmejorada, y no como lo ha mencionado el gobierno en medio de esa casa de brujas, de esa cacería de brujas que viene presentando y que ha dado a los médicos, y que hablaba en el inicio del programa acerca de Natera, donde ha venido León hablando acerca de que no pueden seguir acosando a los médicos, no pueden seguirlos persiguiendo, el gobierno no puede seguir en esa cacería de ellos cuando no tienen insumos, cuando no tienen quirófanos, cuando no tienen áreas desinfectadas, cuando no existe el servicio de agua, el servicio de energía, cuando no existe ningún tipo de recursos para poder atender a los pacientes. Esto en medio de toda esta situación a nivel salud. Bueno, hay gente que está muy triste por la noticia que voy a comentar, pero préstele oído, párele a esto. Nosotros en Venezuela le decimos Avon. En muchas partes de Latinoamérica se le dicen Avon, pero hay otros que dicen Avon. Pero Avon y Avon es lo mismo a los efectos. Ha anunciado que después de 70 años deja el mercado venezolano. La empresa de origen estadounidense ha afirmado que sus ventas de artículos cosméticos, joyería, perfumes y juguetes por catálogo se dejarán de producir y distribuir en Venezuela después de 70 años de funcionamiento. ¿Quién está triste por esto? ¿Quién está llorando por esto? No Maigualida, no Rosita, no Anita, que a lo mejor vendieron Avon por catálogo y le dio ingresos para poder consumir y pasar. María Gabriela Chávez, la hija del expresidente Hugo Chávez, está muy triste, y está muy triste porque una vez cuando le preguntaron de dónde provenía su fortuna, dijo textualmente, es gracias a las ventas de Avon. Pero ella no debe estar triste, debe estar muy feliz porque ella sacó muy buena producción y muy buen dinero de ahí. Pero es que yo me emociono. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa en la cual yo tengo buenos recuerdos y me generó la fortuna que actualmente pudiera disfrutar, yo estaría triste. O sea, porque se acaba esa empresa. Pero yo no creo que ella esté más, yo haría el esfuerzo por prestarle la plata para que esa empresa levantara, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Eso sí, como decimos aquí en Colombia, sí, como no, moñito. Pero la fortuna hace
3 años era considerada como de 4.197 millones de dólares. Ha señalado, hace 3 años se señalaba que esa era la fortuna, pero Avon da mucho, y el que lo diga, el que diga que no, aquí viene alguien y me dice, Alan, Avon no da mucha plata, la venta por catálogo, pero yo le muestro esto y le digo, mira, la hija de Chávez, 4.700 millones de dólares. Pues alguna cosa, o sea, pues tiene que haber servido. Esa muchacha trabajaba 24/24. No, esa formó una red, yo no sé cómo habrá hecho, pero lo cierto es caso que usted, Juanita, usted, Esperancita, usted, Francisca, no pierdan la esperanza. Con catálogo también se sale adelante, sino que la diga María Gabriela Chávez, que en su momento y en su oportunidad dijo que su fortuna era producto de las ventas de Avon o Avon, como usted le quiera decir. Y en otro orden informativo, el diputado Abilio Troconis, pues de la Asamblea Nacional Legítima, señaló la difícil situación del ejercicio del periodismo en Venezuela. Escuchemos. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Cada 27 de junio se celebra el Día del Periodista en Venezuela, en homenaje a la primera edición y publicación del Correo del Orinoco, creado por nuestro libertador en 1918. Y hago esta referencia histórica porque la esencia bajo la cual se escogió la fecha era la de la libertad, la esencia de la democracia, ya que fue en el año 1964 donde se estableció esa fecha. La profesión de periodista es una profesión digna y respetada por todos los venezolanos, menos por esta dictadura cruel que mantiene a los periodistas y medios de comunicación en una constante persecución e intimidación. Hoy podemos ver como un periodista como Roland Carreño es encarcelado, torturado y vejado. Por eso, desde esta Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, le enviamos un abrazo y nuestra solidaridad. Hoy la realidad es distinta. Hoy nuestros periodistas celebran bajo la criminalización de la profesión y la persecución y la censura. La libertad de expresión ha sido vulnerada, socavada, por un régimen que se dedica a acabar con las libertades y con la democracia. Día a día cierran emisoras, canales de televisión, intervienen teléfonos, en fin. Podemos resumir que en el año 2021 cerraron más de 10 emisoras, por supuesto por orden de este régimen que encabeza Nicolás Maduro, además del cierre y retiro de programas informativos y de opinión. Es por eso que los periodistas, bajo esas amenazas y persecución, han ido innovando, se transforman en comunicadores 2.0 que superan las barreras de la censura y que se dedican a innovar de forma para comunicar la noticia veraz. Son héroes anónimos, muchas veces, pero que con valentía se dedican a comunicar. Lo cierto es que hoy esos periodistas y medios de comunicación no se rinden, siguen luchando desde esa trinchera. Con mucha convicción lo han venido haciendo durante todo este tiempo que este régimen se estableció en Venezuela para acabar con la libertad de expresión. Por eso, desde esta Asamblea Nacional, nuestra solidaridad y apoyo para todos los periodistas en su día. Que viva Venezuela, que viva el periodismo libre.
Bueno, y debemos decir que sí, que viva el periodismo libre en un momento en el cual está siendo hostigado, perseguido y atacado por el régimen de facto. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, Canela, con ese tema, el boom, 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 el tema que nos permite iniciar el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con noticias. Seguimos con más información. Recordemos que el día de hoy Michelle Bachelet pues ha presentado su informe y en medio de eso también la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lamentado que el gobierno de Nicolás Maduro ya no le permita a su oficina en Caracas que visite la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Helicoide y la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleitas. También dijo durante la presentación oral de la actualización de su informe sobre Venezuela que mantiene sus graves preocupaciones por las condiciones de detención en estos centros porque no son adecuados para privar a personas de su libertad debido a los riesgos de los malos tratos que se vienen dando, las incomunicaciones y otros tipos de acciones que se vienen dando dentro de esas cárceles. Lamento que ya no se nos permita el acceso a mi equipo, es lo que ha expresado. También reiteró su pedido de que se les otorgue la libertad plena e inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, particularmente a las que fueron catalogadas de esa forma por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias y aquellas que no cumplieron la condena o que recibieron boleta de excarcelación. Bueno, y esta situación pues obviamente nos hace pensar mucho en el tema de la apertura y la presencia de organismos internacionales en territorio venezolano. Si no le dejan a la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acceder a instalaciones como las mencionadas, pues imagínense ustedes cualquier ONG de Venezuela que intente hacer lo mismo para saber de la situación física, a pesar de que es un derecho constitucional, saber de la situación física y la situación de salud de cada uno de estos presos políticos que hay en Venezuela. Imagínense ustedes cómo está la situación y todavía hay algunos por ahí que dicen que Venezuela está mejorando. Y en otro orden, Fundarredes hace un análisis sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela. Escuchemos. Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que pone en riesgo inminente a sectores altamente vulnerables en zonas donde reina el control de territorios por parte de los llamados grupos armados irregulares. El Estado venezolano, de forma sistemática, ha vulnerado derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, dejando desprotegidas a las personas sin que puedan satisfacer sus necesidades básicas. En el examen periódico universal, EPU, mecanismo que se encarga de la revisión periódica de las violaciones de derechos humanos en países miembros de la ONU, en este caso Venezuela, se evidenció vulneración de libertad de expresión y prensa, uso excesivo de la fuerza, tortura, detenciones arbitrarias, represión y persecuciones por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, entre otros. Fundarredes ha vivido de cerca una grave violación a los derechos humanos con la detención arbitraria e injusta de nuestro director Javier Tarazona, quien ha demostrado que su único delito ha sido alzar la voz por los que no tienen voz. Tú también puedes ser un defensor. Documenta, denuncia y difunde. Fundarredes haciendo tejido social. Fundarredes.org. Bueno, ha sido la visión de Fundarredes sobre el tema de derechos humanos y la situación actual del país. Con este reporte nos vamos, nos despedimos de esta edición de este mediodía de Siempre Venezuela. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón,
Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.